En estos tiempos de pandemia global, en los que muchos estamos en aislamiento preventivo, hemos escuchado decir al Premio Nobel de Medicina, Luc Montagnier, que el COVID-19 es una enfermedad creada en un laboratorio de manera artificial por biólogos que están trabajando por crear una vacuna contra el SIDA, o que el virus fue creado en China y se escapó de un laboratorio, como sostiene el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. ¿Es esto cierto? Vamos a ver lo que dicen los datos. En 2008, el virólogo Luc Montagnier recibió el reconocimiento más importante que un hombre de ciencia puede recibir, el Premio Nobel de Medicina. Sin embargo, a través de los años, la credibilidad de Montagnier se ha visto ensuciada, lo que ha llevado a que sus declaraciones sean recibidas con desconfianza por parte de la comunidad científica. Para entender el lugar de Montagnier, primero hay que entender cómo se certifica, aprueba, valida la producción de conocimiento científico. Cuando un científico ha llevado a cabo una investigación, presenta los resultados, las conclusiones, las interpretaciones a sus demás colegas por medio de una publicación en una revista especializada. Cada campo del conocimiento, desde la física a la psicología, tienen revistas especializadas, pero antes de publicar un artículo, las revistas especializadas lo revisan. ¿Cómo? La revisión está a cargo de otros científicos, expertos en este campo del conocimiento, y ellos validan los métodos, la interpretación de los resultados y si el artículo cumple el método científico y sus resultados se pueden replicar, se aprueba para su publicación. Ya publicado, otros científicos del campo pueden discutir ese nuevo aporte al conocimiento y replicar el proceso, con el fin de verificar los resultados e iniciar nuevas investigaciones que pueden tomar como punto de partida este nuevo aporte. Por ejemplo, en 1953 se publicó en la revista Nature un artículo que describía la estructura del ADN, una investigación revolucionaria que impuso el estudio en el campo de la genética y permitió a los científicos investigar con precisión cómo están compuestos los genes. Después de recibir el Premio Nobel en el 2008, las investigaciones realizadas por Montagnier han sido cuestionadas por dos razones. 1. Sus colegas no han podido replicar los resultados. 2. Las investigaciones de Montagnier han sido utilizadas para validar teorías pseudocientíficas. ¿Qué son teorías pseudocientíficas? Teorías que no están basadas en hechos y que sus resultados no pueden ser contados, replicados y por lo tanto son más ilusión que solución. Uno de los grandes ejemplos de pseudociencia es la medicina homeopática, de la cual no hay evidencia que demuestre su efectividad. Además de la promoción de pseudociencias, Montagnier también apoya los movimientos antivacunación. Los estudios demuestran que la vacunación implica cierto riesgo, como cualquier otro medicamento, pero este es muy bajo, muy bajo. Y por lo tanto, son mucho más los niños que se han beneficiado de la vacuna y han vivido gracias a ella. Las declaraciones de Montagnier dieron la vuelta al mundo, pero las evidencias no. Montagnier primero argumentó que un estudio indio comprobaba que el COVID-19 contenía parte de los genes del VIH. El estudio en cuestión no cumplía con ninguno de los criterios del método científico, entonces no fue revisado por otros científicos y además no fue publicado. ¿Cómo saber si este virus fue creado? Todo está en los genes. Los genes. Antes que nada, tenemos que entender qué es el ADN y cómo se clasifican los genes. No tengamos miedo, es más sencillo de lo que parece. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es una molécula en forma de cadena que todos los seres vivos tenemos y que también tienen varios virus de la familia SARS-CoV, de la cual hace parte el COVID-19. Estas cadenas definen las características de los seres vivos: color de piel, altura y hasta las enfermedades que las personas van a ser más susceptibles durante su vida. En el caso del COVID-19, estas cadenas definen cómo el virus interactúa, afecta y se reproduce en otras células y organismos. Estas cadenas de ADN están conformadas por segmentos de genes. Estos genes tienen la cualidad de autorreplicarse y unirse a otros genes para formar nuevas cadenas. Por último, este código genético está conformado por 4 letras: A, T, G y C, que conforman una secuencia genética. Recuerden este término, secuencia genética. Una publicación en Nature, la revista científica más prestigiosa del mundo, estudió la secuencia genética del COVID-19 y concluye que si el virus hubiera sido creado de manera artificial en base a otros virus, partes del genoma alterado hubieran sido detectados por los sistemas disponibles de genética inversa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la creación del virus puede ser detectada por las partes que han sido utilizadas para crearlo. Si el COVID-19 fuera un virus creado de manera artificial, las partes provenientes de otros virus podrían ser detectadas, cosa que el estudio no pudo comprobar.
La conclusión del estudio es que el COVID-19 no es derivado de ninguna cepa descubierta con anterioridad del SARS-CoV, es una cepa nueva. Es este mismo principio de trazabilidad genética o de encontrar los genes que se repiten nos lleva a poner el último clavo en el ataúd que lleva la credibilidad de Montagnier al cementerio. En la revista European Scientist comparan las secuencias genéticas del VIH con la del COVID-19. ¿Cómo lo hicieron? Con la ayuda de BLAST. ¿Qué es BLAST? Es un programa desarrollado por el Centro Nacional de Información y Biotecnología de los Estados Unidos que identifica los fragmentos similares entre dos secuencias genéticas. ¿Cómo funciona? La secuencia genética del SARS-CoV comienza así, mientras la secuencia genética del VIH-1 comienza así. No hay correspondencia. Ustedes mismos pueden ir a la página del BLAST, el link está en la bio, y comprobar la similitud de las secuencias genéticas. No van a encontrarla. Por otro lado tenemos las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que dijo a la cadena ABC: puedo decirle que hay una cantidad significativa de pruebas y que esto vino de un laboratorio de Wuhan. Esas fueron las palabras del secretario Pompeo, y son solo eso, palabras. Sin pruebas, sin datos, solo palabras. Para resumir, ya sea por la poca credibilidad que acompaña la figura de Montagnier desde el 2009, la falta de pruebas para afirmar que el COVID-19 fue creado en un laboratorio o que tiene relación con el VIH, o el intento de culpar a otros de su propia incompetencia, no hay lugar a dudas que uno de los peligros más grandes que trae esta pandemia es la desinformación. Y cuando la desinformación viene de personas que deberían ser responsables de sus declaraciones y no buscar dar de qué hablar o culpar a otros de su propia incompetencia, es aún peor. Bueno gente, este es el primer video de muchos donde vamos a compartir temas diversos y de interés, con argumentos y datos, siempre buscando la verdad. Si les gustó el video, espero sus comentarios. En la bio están todas las referencias que utilicé para este video y que ustedes pueden consultar. Si encontraron esta información relevante y útil, compartan este video. Además, no olviden suscribirse, darle me gusta si les gustó el video, activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video. No olviden lavarse las manos.